Hola iglesia, estamos muy contentos de poder dar inicio a esta nueva serie, Crece, Combate, Vigila, el estudio de la segunda epístola o la segunda carta de Pedro. Entonces ahí vamos a estar ubicados. Si usted tiene para tomar notas, sacar su Biblia, su libreta, su lapicero, vamos a estar en segunda de Pedro el día de hoy, en el capítulo 1, los versos del 1 al 4, nada más. Pero antes de eso vamos a hacer una pequeña introducción de lo que es la carta o la epístola. Es muy parecida, recuerden que ya vimos y ya estudiamos, usted puede buscarlo ahí en las plataformas de la iglesia, la primera carta a Pedro. Entonces es parecida, se escribe en el mismo periodo, el autor es Pedro. Pedro le escribe a las iglesias que están distribuidas en Asia, pero como Dios es tan lindo y el Espíritu Santo es tan bello, también la carta está escrita para nosotros el día de hoy. Es una carta cortita, pero es una carta con mucha riqueza. A veces a nivel de iglesia en general se ha relegado un poco y no se ha estudiado a profundidad, pero tenemos que tener claro que esta carta es muy importante para nosotros porque tiene dos doctrinas muy importantes. La primera es la venida de Cristo, doctrina fundamental para nosotros los creyentes, y la segunda es cómo tenemos que vivir nosotros esperando esa segunda venida de Cristo. Entonces eso es lo que trata la carta, esas dos doctrinas muy importantes para cada uno de nosotros. Por eso es que la tenemos que estudiar, por eso es que la tenemos que leer, por eso es que es importante para nosotros como iglesia tenerla presente siempre. Vamos a ir haciendo algo en estos primeros 4 versos, vamos a ir leyéndolos y vamos a ir haciéndole preguntas a cada uno de esos versículos y viendo algunas palabras muy importantes que tenemos por ahí que podemos sacarle provecho y podemos sacarle enseñanza para nosotros. Entonces vamos a arrancar con el verso 1, y yo voy a alistarme aquí porque ir marcando algunas palabras importantes. Dice el verso 1, yo Simón Pedro, ahí está el autor de la carta, esclavo. Otras versiones ponen la palabra siervo y apóstol de Jesucristo, les escribo esta carta a ustedes. Dejémosla hasta ahí. Vamos a enfocarnos en esta palabrita esclavo. Entonces, la pregunta que le vamos a hacer al verso es, ¿qué significa ser un siervo? ¿Qué significa ser un esclavo? Porque Pedro se identifica como esclavo de Jesucristo y Pedro no es el único. En algunas cartas también, en los saludos, por ejemplo, del apóstol Pablo, vemos que él también se identifica como siervo de Jesucristo o esclavo de Jesucristo. Entonces, ¿qué quiere decir esto, esta palabra? Bueno, en el original sería esclavo, nosotros hoy la traducimos como siervo, pero el término indica alguien que está sometido totalmente a otra persona. En el tiempo de de Pedro, era un término un poco despectivo. Esto porque el rango más bajo, socialmente hablando, era el rango de ser un esclavo. Entonces no era como algo bonito de llamarse, ¿verdad? Como algo bonito de decirse, soy un esclavo. Lo lindo, ¿verdad? Y siempre tratamos de reforzarlo, es que en la Biblia o en Cristo, todo va como al revés a la sociedad, todo va contrario a la sociedad, va contrario al sistema del mundo. El mundo batalla, ¿verdad?, contra el sistema de Cristo y van contrarios. Entonces, el término siervo en el reino de Dios es un término muy importante. El mismo Jesús hablando, ¿verdad?, él diciendo, yo no vine para ser servido, sino vine para servir y dar mi vida en rescate de muchos. Él mismo se considera un siervo, Jesús hablando. Entonces, y también nos dice que el que quiera ser el primero en su reino tiene que ser un servidor. Entonces, es muy importante para nosotros entender que el término siervo, el término esclavo,
a nivel de nosotros, de cristianos, de los que amamos a Jesús, es un término lindo, es un término de orgullo, es un término que nos hace sentir bien, porque estamos diciendo que somos siervos, o sea, estamos siendo dominados, gobernados, nuestras acciones van acorde a lo que alguien más nos pide, y ese alguien más es nada menos que nuestro Señor Jesucristo, el Señor de señores. Entonces, ese término es muy, muy importante. Pedro reconocía, aquí con solo esa palabra, Pedro estaba reconociendo que Jesús era su Señor y que él obedecía a lo que su Señor le decía. Ahora, cuando nosotros cuando venimos a Jesús, reconocemos a Jesús como Salvador. Pero no necesariamente para recibir la salvación tenemos que reconocer a Jesús como Señor. Pero una persona que ha sido salva, inmediatamente, o es muy difícil que no reconozca a Jesús como su Señor, como Señor de todo, como amo, como dueño absoluto. Eso es lo que nos identifica con la palabra esclavo o siervo. La pregunta aquí para nosotros, para reflexionar hoy, es si realmente estamos teniendo a Jesús como nuestro Señor o solo lo tenemos como Salvador. Si lo estamos teniendo como Señor, o sea, Él es nuestro dueño, Él es nuestro amo, nosotros estamos gobernados, nuestra vida está gobernada por Él o no. Esa es la pregunta a reflexionar. Ahora, nos dice, sigue leyendo el pasaje. Dice esta carta a ustedes que gozan de la misma preciosa fe que tenemos. Entonces aquí nos habla de una fe. Dice, esta fe, la vuelve a mencionar, le fue concebida debido a la justicia e imparcialidad de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Entonces vamos a hablar de la fe. ¿Cuál es esa fe que tenemos? Porque Pedro está diciendo, gozan de la misma preciosa fe. ¿Cuál es esa fe que tenemos? ¿Cuál es la fe que tenían los creyentes de Asia? ¿Cuál es la fe que tenemos nosotros hoy? ¿Verdad? ¿Cuál es la fe que tenía Pedro? ¿Cuál es la fe que tenían los otros apóstoles? ¿Cuál es esa fe? La fe es en la salvación. Nosotros creemos que la salvación para nosotros, los seres humanos, los creyentes, no es por esfuerzo humano, no es por si soy muy carga, no es por mérito, si me lo gané o no me lo gané. La salvación la recibimos por gracia, es un regalo de Dios. Lo único que tenemos que hacer es creer en ese regalo, es creer en Jesucristo como nuestro Señor. Entonces, esa es la fe que Pedro nos está hablando aquí. Entonces, ya Pedro no solo había conocido a Jesús, sino había creído en Él como Salvador. Él había depositado su fe en Jesucristo. Los habitantes o los que pertenecían a las iglesias a las que Pedro le escribe, también habían depositado su fe en Jesucristo. Nosotros hemos depositado nuestra fe en Jesucristo, en esa salvación que Él nos regala. Entonces, tenemos la misma fe. La misma fe. Vea que Pedro, él se presenta como siervo y apóstol. Y él está diciendo a la iglesia que tenemos la misma fe. Entonces, algo que también nos aclara aquí, y es bonito tenerlo en cuenta, es que la fe que tiene Pedro es la misma fe que tenemos el resto de los creyentes. Y esta simple frase elimina cualquier rango de grandeza que se quiera sembrar en los corazones de la iglesia hoy en día. Por muchos años la iglesia ha sido dañada poniéndole categorías a los dones, rangos, ¿verdad? A los diferentes ministerios, a los diferentes servicios, al fluir de los dones en el Espíritu, y se les ha puesto como rangos. Este es mejor que aquel es superior a este, si tienes este, eres un mejor cristiano. Aquí con solo esta frase se nos elimina eso y nos da
a conocer a cada uno de nosotros, o nos explica de una manera muy bonita que en el reino del Señor todos somos iguales, todos pertenecemos al cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo tiene muchos miembros, dice la palabra, hay muchos dones, hay muchos ministerios, hay muchos trabajos que se necesitan, pero la fe en todos nosotros es la misma, la fe en Cristo Jesús. Entonces ahí tenemos ese primer versículo. Ahora vamos a ir al segundo. Dice el verso 2. Que Dios le dé cada vez más gracia y paz, a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Entonces aquí vamos a ver dos cosas importantes. Primero, que Dios nos va a dar gracia y paz. Pero ¿cómo viene esta gracia y paz? Viene en la medida en que crecen en el conocimiento. Entonces, esta palabra conocimiento es importantísima, la vamos a tener ahí. Entonces, ¿cómo crecemos? La pregunta es, ¿cómo crecemos en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo? Porque si crecemos, vean la fórmula, si crecemos, entonces cada vez más vamos a recibir gracia y paz. Pero si crecemos ¿en qué? En el conocimiento de Dios. Esa es la fórmula, ¿verdad? Eso es lo que el versículo nos está diciendo en palabras sencillas. Entonces, ¿cómo crecemos nosotros en el conocimiento de Dios? Aquí el conocimiento no es solamente una capacidad de recitar información. Yo creo que todos en alguna medida tenemos conocimiento del Señor. Creo que desde pequeños hemos nacido en un país donde nos hablan de Dios. Entonces tenemos un conocimiento de Dios, hasta lo más básico, ¿verdad? Que en Navidad, ¿qué le pidió al niño Jesús? Entonces desde ahí empieza un conocimiento acerca de Jesús, acerca del Señor, y conocemos que Él nació, que Él murió, que murió en una cruz. Vemos la imagen de la cruz y sabemos que es que ahí murió Jesús. En algunos hemos tenido, ¿verdad? Hemos nacido en hogares donde se ha buscado un poco más de la palabra del Señor, y entonces mamás y papás que recitan versículos bíblicos, que los pegan en las paredes, y ahí nosotros crecemos en esos hogares, lo tenemos, ¿verdad? Se ponen las televisoras nacionales, ¿verdad? En temporadas especiales, por ejemplo. Cuando estamos celebrando Semana Santa, usted ve las televisoras nacionales poniendo, ¿verdad?, versículos, claves de la palabra del Señor. Entonces, podemos tener un conocimiento, podemos recitar, Jesús es fulano, Jesús nació aquí, vivió así, murió de tal manera, tuvo discípulos. Podemos recitar, como recitaríamos conocimiento de Juan Santamaría, ¿verdad? Como recitaríamos conocimiento de él. Pero crecer en conocimiento no es solo crecer en información. La información es importante, pero aquí esa palabra crecimiento tiene que ver con una comunión íntima. Tiene que ver con una comunión íntima. ¿Qué tan profundo estamos conociendo al Señor? ¿Estamos teniendo una vida con Él de manera profunda? Cuando nosotros explicamos los valores de la iglesia, nosotros tenemos 5 valores. Amamos a Dios, amamos a las personas, escogimos el gozo, hacemos todo con excelencia y servimos con abnegación. 5 valores. Pero cuando nosotros hablamos del primero y más importante, amamos a Dios. Cuando decimos yo amo a Dios, ese amor se tiene que ver reflejado en. Cuando yo amo a alguien, yo quiero conocer hasta lo más profundo de esa persona, intimar con esa persona. Entonces lo vamos a llevar a la misma práctica a Dios. Cuando hablamos de crecer en el conocimiento de Dios, estamos hablando de intimar con Dios, de conocer todas las facetas de nuestro Dios, de conocer a nuestro Señor, de estar con Él, de pasar tiempo con Él. Por eso es importantísimo
acabamos de cerrar nuestros 21 días, estamos cerrando nuestros 21 días de oración, donde todos los días de la semana hemos estado aquí en el templo orando, a través de un modelo para crecer en nuestra oración. ¿Por qué? Porque nuestra oración es una manera de intimar con nuestro Señor, hablar con Él, conocerlo, llevarlo a lo más profundo. Entonces, debo tener un deseo de conocer a Jesús. Debo no solo tener un conocimiento intelectual, ya les dije, eso es pura información que meto en mi cerebro, sino también un conocimiento personal, una experiencia personal con Él. Es importante conocer al Señor, por eso es importante leer la Biblia. Si usted no sabe cómo leer la Biblia, métase a un grupo Conexión. Hay muchos grupos Conexión de estudios bíblicos, ¿verdad? De meditar en la palabra, incluso algunos grupos Conexión que llevan otra actividad, pero el objetivo también es meditar en la palabra del Señor. Entonces, es importante meternos en meditar la palabra, no solo leerla, meditar la palabra del Señor. Es importante orar, de tomar esos ratos de orar, es importante adorar, la adoración es importante, la adoración es conocer también a Dios, lo que Él es, como Él es, eso es adoración. Entonces, todas estas prácticas que tenemos, todas estas disciplinas espirituales, me van a ayudar a crecer en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si yo crezco en esa intimidad con el Señor, si yo crezco en ese conocimiento, entonces cada vez más voy a recibir gracia y paz. Cada vez más el aumento de la paz, de la gracia en mi vida va a ir, ¿verdad? Valga la redundancia, va a ir en aumento. Entonces Pedro, le interesa mucho esta parte de crecer en el conocimiento. Entonces lo vamos a ir viendo reflejado en su carta conforme vayamos aumentando en el estudio en ella. Vamos a ir viendo que Pedro se preocupa, ¿verdad?, de que nosotros conozcamos de manera real a nuestro Señor Jesucristo. Ok, ese es el verso 2. Vamos a ir ahora, dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Vamos a detenernos ahí. Entonces, Dios nos ha dado todo. Vean palabras claves. Lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Entonces, ¿cuánto nos ha dado Dios? Nos ha dado todo lo que necesitamos. Esto quiere decir, primero, Dios quiere que nosotros vivamos en armonía con su palabra. Dios quiere que nosotros lo honremos. Dios quiere que nosotros lo amemos. Dios quiere que nosotros le sirvamos. Entonces, como Dios quiere todo eso, desde ya Él nos ha dado la capacidad para vivir así. A veces creemos, y eso es un error, a veces creemos que vivir en santidad nos va a tocar cuando estemos en el cielo. Cuando ya estemos en el cielo vamos a vivir en santidad y ahí no vamos a pecar y vamos a hacer todo como corresponde y todo lo que hemos aprendido lo vamos a lograr hacer porque ya estamos en el cielo. Pero eso no es así, sino que nosotros tenemos que empezar a vivir desde ya, desde hoy, desde el momento en que usted decidió aceptar a Jesús como su Salvador. Desde ahí empezamos a vivir una nueva vida como ciudadanos del reino, una nueva vida. Entonces nuestra manera de conducirnos, de comportarnos, de hablar, de tratar a otros es totalmente diferente a lo que el sistema del mundo nos ha enseñado. Entonces, diferente y a veces cuesta y a veces es difícil tener una vida como la palabra del Señor nos enseña cómo debe ser nuestra vida, y a veces es difícil y a veces empezamos a leer o escuchamos prédicas y decimos todo eso suena muy bonito, pero es muy difícil llevar una vida así.
Pero vean qué bonita la promesa que nos ha dado el Señor en su palabra. Dice que para poder llevar una vida en rectitud, Dios nos ha dado todo, y todo es todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos, Dios nos ha dado para llevar esta vida. La Biblia dice, sean santos como yo soy santo. Jesús quiere que nosotros seamos santos como Él es santo. Dios busca santidad en nosotros. O sea, para vivir esta vida y llamarnos cristianos, cristiano es seguidor de Cristo, cristiano es alguien que ama a Jesús. Para llamarnos cristianos tenemos que invertir tiempo, poner nuestro esfuerzo, practicar disciplinas espirituales, pero Dios nos ha dado todo. Y lo más importante, cuando hablamos de que nos ha dado todo, nos ha dado el Espíritu Santo. Es que eso a mí me genera mucha alegría, porque yo sola humanamente no puedo vivir, no puedo llevar la vida que la Biblia me dice que debo llevar. No puedo en mis fuerzas. Podré un día, podré un mes, pero no más. No puedo en mis fuerzas llevar la vida que la Biblia me dice que debo llevar. La vida cristiana no la puedo llevar sola. Pero es cuando Jesús es tan hermoso y sabía eso, y Él dice, no se preocupen, que yo les voy a dejar al Consolador, el Espíritu Santo, y Él les ayudará en todas las cosas. Ya vimos hace unos días, unos días estuvimos viendo acerca del candelabro, ¿verdad? En el modelo de oración del tabernáculo. Y cuando veíamos el candelabro, veíamos que simbolizaba al Espíritu Santo. Y veíamos cómo el Espíritu Santo viene a ser como ese coach, como ese ayudador, como esa persona. Él es una persona que está a la par de nosotros. Es la persona que nos dota de dones, de habilidades, de talentos para poder servirle a otros. El Espíritu Santo es la persona que nos dota de los frutos del Espíritu para poder ser diferentes, para amar, para poder tratar a los demás con bondad, con amabilidad. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos recuerda la palabra del Señor. El Espíritu Santo es el que nos recuerda y nos hace ver cuando estamos caminando mal, cuando estamos en pecado, cuando tenemos otra intención que no es la correcta. El Espíritu Santo. Entonces, cuando la Biblia, Pedro viene y nos dice que Dios nos ha dado todo, ese todo es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es nuestro ayudador para poder llevar una vida de rectitud. Entonces la pregunta aquí es, si nosotros tenemos todo lo necesario para llevar una vida de rectitud, ¿por qué a veces no llevamos una vida de rectitud? Esa sería la pregunta a reflexionar. ¿Estamos llevando una vida de rectitud o no? Tenemos todo. Eso es como cuando, nosotros no tenemos mucho esta imagen, pero cuando a un soldado lo mandan a la guerra, ¿verdad? Él en su equipamiento, en su bulto, en su uniforme, él lleva todo lo que necesita para la guerra. Todo lo que necesita. Ahí en ese bulto él lleva desde medicamentos, alimentación, ¿verdad? Para heridas, para todo lo que necesita. En su mismo traje, en cada uno de los bolsos, él lleva implementos que necesita para la guerra, lleva armas que necesita para la guerra. Y el Señor nos ha dado todo. También dice que nuestras armas, ¿verdad?, no son como las humanas, nuestras armas son espirituales, y Él nos ha dado la oración como nuestra arma más poderosa. Tenemos la oración, tenemos la palabra del Señor, tenemos la adoración, el cántico como nuestras armas. Todo el equipamiento el Señor nos lo ha dado para tener una vida de rectitud. Entonces tenemos que empezar a vivir y a utilizar todo lo que el Señor nos ha dado para tener esta vida de rectitud. Ahora dice, seguimos con el pasaje, dice, todo esto lo recibimos al llegar a conocer, ¿se acuerdan? El pasaje anterior viene ligado, cuando crecemos en conocimiento, y ese conocimiento no es solo información, sino es también una intimidad con el Señor, a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y vamos a pasar al verso
el último de hoy, que es el verso 4. Dice el verso 4. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Entonces vamos a quedarnos aquí. Dice, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Entonces vamos a preguntarle al texto, ¿verdad? Teniendo esas palabras claves ahí, vamos a preguntarles qué nos ha dado el Señor. ¿Qué nos ha dado el Señor? Primero dice que nos ha dado grandes y preciosas. Vea qué bonito, porque cuando hablamos del tamaño de las promesas que el Señor nos ha dado promesas grandes, promesas grandes. O sea, no es una promesa chiquitita, no es algo ahí como para endulzarnos, podríamos decir, ¿verdad? No es algo ahí como para salir del paso, no, son promesas grandes. Ese es el tamaño de las promesas que tenemos. Pero también dice que esas promesas son preciosas. Son preciosas. Entonces, ¿cuál es el valor que tienen esas promesas? Es que son preciosas. Hay otra versión que dice son gloriosas. Ese es el valor que tienen esas promesas que el Señor nos ha dado. Entonces, promesas como que la primera, la principal, la primordial para nosotros como creyentes, que Cristo va a venir por su iglesia. Tenemos una promesa que Él va a venir por cada uno de nosotros, sea que lo veamos en las nubes y Él nos recoja, o sea que muramos y Él nos venga también a recoger ya una vez que hemos descansado de este mundo. Entonces tenemos una promesa de que Él se fue a preparar moradas para nosotros. Entonces hay un lugar donde yo voy a ir después de esta vida terrenal. Yo tengo una vida eterna, yo tengo eternidad y esa eternidad Él ha preparado moradas para mí. Eso es una promesa. ¿Qué otras promesas tengo? Tengo promesa de vida eterna. Tengo promesa de vida eterna. Igual, el domingo pasado, esto es para que ustedes repasen y se metan a las plataformas de la iglesia si usted se ha perdido alguna de las enseñanzas anteriores, pero estuvimos viendo el domingo acerca de los nombres de Dios. Y cada uno de los nombres de Dios es una promesa para nosotros. Vimos, ¿verdad? Que el Señor va a proveer, eso es una promesa para mí, que Él es mi sanador, eso es una promesa, que Él es mi estandarte, que Él va adelante, que Él pelea, que Él es el de los ejércitos, ¿verdad? Celestiales. Todo eso son promesas para mí, que Él es mi protector, que Él es mi ayudador, que Él es mi justicia. Cada nombre de Dios se traduce en una promesa para nosotros. Por eso es que dice que las promesas son grandes y preciosas. Son grandes y preciosas. Él es mi paz. Entonces tenemos una promesa. Entonces sabemos que las promesas de Dios son seguras, ¿verdad? Tal vez hemos tenido ahí la mala experiencia de que alguien nos ha prometido algo y no lo cumple. Hace algún tiempo, y esta es una promesa que mi cuñado Warner vacila mucho, porque hace algún tiempo fuimos de viaje y hay un lugar que a mí me gusta mucho, que venden unas milkshakes, ¿verdad? Y riquísimas, ¿verdad? Y veníamos, cuando íbamos para el lugar, íbamos a ir a ministrar, a servir a otra iglesia. Mi esposo me dijo, yo la voy a pasar a este lugar. Pero cuando íbamos como contratiempo, ya necesitábamos, y él me dijo, no, cuando regresemos yo la paso. Cuando veníamos de regreso, ese camino nos tocó un aguacero torrencial, pero yo venía viendo por la ventana el lugar que a mí me gusta mucho, está del lado, ¿verdad?, de mi ventana, y yo venía viendo, ¿verdad?, anhelando aquella milkshake que me habían prometido, ¿verdad?, que me habían dicho que me pasaban sin falta. Mi cuñado venía atrás y venían otros chicos de la iglesia atrás, y yo venía viendo, ¿verdad?, esperando que mi esposo doblara ya cuando el lugar se estaba acercando.
Y yo veo que vamos llegando y que vamos llegando y yo veo que no pone la señal, ¿verdad? De que va a doblar y nos acercamos y no pone señal y no pone señal, ¿verdad? Y yo nada más veo donde pasa el lugar y lo veo, ¿verdad? Se fue. Entonces mi cuñado vacila mucho porque ellos dicen, ahí va Gaby, ¿verdad? Toda triste porque me prometieron algo y no me lo cumplieron. Tal vez a usted le ha pasado algo parecido. Le han prometido algo y no se lo han cumplido. Pero en el caso de nuestro Dios es diferente. Porque dice Primera de Corintios que en Dios las promesas son el sí y el amén. Son el sí y el amén. Entonces las grandes, las preciosas promesas que se nos han dado, sabemos que son promesas seguras para nosotros. Y el último pedacito dice, estas promesas hacen posible, dice que ustedes participen de la naturaleza divina. Entonces lo primero aquí tenemos que las promesas nos hacen posible participar de la naturaleza divina. ¿Y qué es participar de la naturaleza divina? Es parecernos a Cristo, vivir una vida parecida a Jesús. ¿Qué hubiera hecho Jesús? Una de mis oraciones en estos días ha sido, Señor, quiero amar como tú amas. Jesús, quiero amar como tú amas. Y me lo repito todos los días, Jesús, quiero amar como tú amas. Jesús, quiero amar como tú amas. Eso es participar de una naturaleza divina, porque yo no tengo amor para dar. Mi amor es un amor egoísta, es un amor feo, es un amor donde yo busco lo mío. Pero cuando yo empiezo a mostrar el amor de Jesús, yo estoy participando de esa naturaleza divina, me estoy pareciendo a Él. Cuando yo empiezo a tratar con amabilidad a los demás, cuando empiezo a levantar a los que han caído y tengo la destreza o la paciencia para poder tomar de la mano al que ha caído y levantarlo y sacudirle el polvo, eso es mostrar la naturaleza divina. Eso es, me estoy pareciendo a Jesús. Entonces las promesas me ayudan a parecerme más a Cristo. ¿Cuánto nos estamos pareciendo a Jesús? ¿O es parte de nuestra oración o no es parte de nuestra oración? ¿Nos interesa o no nos interesa parecernos a Jesús? Pero también hay algo más que hacen las promesas. Estas promesas hacen que escapen de la corrupción del mundo. Que escapen de la corrupción del mundo. Entonces, si preguntamos al texto, ¿qué hacen las promesas? Hacen que escapemos de la corrupción del mundo, hacen posible que usted y yo permanezcamos en Cristo. Cuando sabemos que Jesús es nuestro ayudador, cuando sabemos que tenemos un Dios que provee, cuando sabemos que tenemos un Dios sanador, cuando sabemos que tenemos un Dios que va como poderoso gigante delante de nosotros, que Él pelea la batalla por nosotros, cuando sabemos que Dios es nuestra justicia y no soy yo la que tengo que andar buscando que se haga lo justo conmigo, porque Él va a pelear la justicia por mí. Cuando sabemos esas cosas, entonces yo voy a poder resistir, escapar de la corrupción del mundo que es causada por los deseos humanos. Entonces, los deseos humanos, ¿qué van a buscar siempre? Lo propio, lo que me beneficia, lo que me gusta, lo que me hace sentir bien, lo que me conviene. Esos son los deseos humanos, la carne hablando. Entonces, cuando yo conozco esas promesas que tengo, eso me va a ayudar a salir, a resistir a la corrupción del mundo. Recordemos, no se puede tener comunión con Dios y comunión con el mundo al mismo tiempo. No se puede, es imposible, ¿verdad? Dice que la luz y las tinieblas no son compatibles. Dios y Satanás no son compatibles. Entonces no podemos hablar de tener comunión con el Señor y tener comunión con las tinieblas. Entonces cuando mi comunión crece, mi intimidad crece, el conocimiento que tengo de Dios crece, yo recibo más paz, yo recibo más gracia, pero no solo eso, sino que también vienen a mí promesas, grandes, hermosas y preciosas promesas que me van a ayudar a vivir mi vida
en santidad. Entonces meditemos hoy. Quiero que concluir con esta pregunta con esta pregunta. ¿Estamos viviendo una vida como Cristo quiere que vivamos? ¿Estamos viviendo la vida que Jesús quiere que vivamos? ¿Estamos conociendo al Señor, a nuestro dueño, a nuestro amo? ¿Lo estamos conociendo de manera profunda? ¿O solo estamos viniendo, nos sentamos, escuchamos una enseñanza y nos lo llevamos en la mente y ya con eso creemos que es suficiente? Pero estamos tener esa intimidad con el Señor. Si no es así, no se preocupe, es el momento. Eso es una llamada de atención que nos hace Pedro a nosotros como iglesia y que hoy lo podemos tomar. Si he tratado de vivir mi vida sola, si he tratado de vivir mi vida cristiana sin tener intimidad con el Señor, es el momento de hacer un alto y cambiar mis rutinas, cambiar mis prioridades y decir: Señor, te necesito conocerte más, necesito tener intimidad contigo, necesito conocer tus promesas, necesito vivir tus promesas y empezar a caminar nuestra vida como el Señor quiere. Entonces, segunda de Pedro, capítulo 1, verso del 1 al 4. No se pierda las próximas semanas que vamos a estar estudiando los versos que siguen, pero quiero que oremos. Ahí donde estás, cierre sus ojos nada más para concentrarnos y hacer una oración y decirle al Señor: Señor Jesús, de verdad que te necesitamos. Estamos convencidos de que eres nuestro Salvador. Estamos convencidos de que eres nuestro Señor. Estamos seguros de que en ti cada promesa es el sí, el amén. Y si la promesa es que voy a tener vida eterna, estoy segura, Señor, que un día vas a venir a recogerme, vas a venir por mí, vas a venir por la iglesia, Señor. Pero mientras eso sucede, enséñanos a vivir una vida esperando, alistándonos para tu venida, Señor. Enséñanos a vivir nuestra vida agradándote, enséñanos a vivir nuestra vida según lo que has escrito en tu palabra para nosotros, según los requerimientos que nos has dado en tu palabra para nosotros. Sabemos, ahora, si no lo sabía antes, hoy lo sé, y si ya lo sabía, hoy me lo confirman, que el Espíritu Santo, preciosa presencia del Señor, está conmigo cada día para ayudarme, para mostrarme el camino para agradarte, y me has dado todo lo necesario, Señor, para llevar una vida de santidad. Señor, ayúdanos. Espíritu Santo, ayúdanos a llevar una vida en santidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Iglesia, Dios me los bendiga enormemente, enormemente. Les mando un abrazo, esperando que estén muy bien, que estén bendecidos en el Señor. Y síganos en todas nuestras plataformas, ¿verdad? Digitales, Instagram, YouTube, Facebook, para tener más información acerca de lo que está sucediendo en estos días, porque estamos arrancando grupos Conexión. Entonces síganos y métase a un grupo Conexión. Chao.